Santo Dios. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo espero que se encuentren muy bien y de lo mejor. Resulta que los chicos de LG Guatemala me dijeron, te vamos a enviar una bocina. Yo dije, ok, envíenmela, pero yo pensé que era una bocina pequeña. Y resulta, mira, qué tremenda bocina. Es el alma de la fiesta, porque con LG la fiesta nunca termina. Y aquí la tengo, es una bocina para la fiesta directamente, para una boda, para un convivio, para un cumpleaños o lo que quiera amenizar con esta gran bocina. Tengo una tercera cámara aquí, vamos a ver sus características y especificaciones. Tenemos, bueno, 1000 watts de extrema potencia para la party. Ese sonido extremo para la fiesta. Tenemos también aquí el modelo, es la LG X-Boom XL9T, altavoz para fiestas, ¿ok? Y aquí tenemos también algunas de sus características, incluyendo, dice Pixel Art Display, exprésate usando el Pixel LED que sí trae, y tenemos bajos potentes con 1000 watts de potencia. Tenemos multicolor, o sea, tenemos un ring, dice lighting, iluminación de aro de luz multicolor. También tenemos que es fácil de transportar, tiene unas pequeñas ruedas en la parte de abajo, la vamos a descubrir. Tenemos resistencia al agua IPX4, o sea, está potente. También tenemos para la guitarra y micrófono, entradas de micrófono y guitarra, dice. Esas son sus características más esenciales, así que vamos a desempaquetarla. Tengo aquí el cúter, vamos a ver si lo traje. No la podía meter en la oficina, sinceramente. Aquí tengo el cúter, vamos a desempaquetarla por primera vez. A mí me da miedo, gente, de que pueda incluso asustar a los vecinos. Tremendo musicón. No sé si me la van a prestar todavía un poco más y llevarla a un lugar más abierto. El problema es cómo llevarla, ¿sí? Porque es grande. Solamente que la lleve en un lugar más amplio, es decir, en una pickup, una camioneta. Listo. Nadie está aquí para ayudarme, gente. Vamos a hacer músculos. ¿Cuánto pesa? Lo suficiente. Listo, qué bueno que está fácil para poder desempaquetarla. Y yo creo que es más nueva de lo que yo pensé, gente. Aquí tenemos otras cosas para desempaquetarla. ¡Ja! Sí, es que si lo hacía en la oficina, definitivamente no voy a tener espacio. De una vez se los decía que no iba a tener espacio. Y aquí viene. Oh, vaya que voy al gym, si no. ¡Dan, dan, dan, dan! Aquí viene, gente. Estamos quitando todo. Y aquí está la bocina. Muy bien. Por fin he terminado. Y vamos a conocerla un poco. Uy, estoy cansado. Mira esto. Wow, esta base es de metal. Mira el tamaño. ¿Dónde me llega? Casi mi tamaño. Y es que no mido tanto. Yo mido unos 58. Es demasiado pequeño. Aquí tenemos, por ejemplo, para subir volumen, pausar canciones o poner canciones. Tenemos también aquí USB, dice, y Bluetooth, el power y también para la iluminación. ¿Será que tendrá batería? Creo que no, gente. Vamos a ver. No, no tiene. Mira qué hermosa. Aquí tiene esto justamente para ponerla de este lado para acá. Sí que está muy hermosa esta bocina. O sea, le damos la vuelta justamente así. La podemos poner de este lado también o de este otro lado. Le quiero enseñar la parte trasera. Tenemos aquí. Ah, mira, tenemos el primer mic, o sea, para la guitarra.
o para el micrófono, y aquí vas ecualizando el sonido. Tenemos guitarras y tenemos eco, una entrada USB para poder conectarle de plano pues una memoria con música y todo. Aquí tenemos otras características. La voy a estar usando y vamos a ver qué más nos ofrece aquí. Y esta es como la salida de aire, este agujero. Y esto es para la entrada de su corriente. ¿Dónde vendrá la corriente? Tenemos también aquí esto que nos va a servir para transportarla. Mira, está nueva totalmente. O sea, la puedo reclinar así, justamente. Y la llevo. ¡Wow! Listo. Vamos a ir a buscar, por ejemplo, una conexión. Voy a ver en la caja. No viene. No viene nada. En la caja no viene nada. Si es que no viene, voy a ir a buscar una, gente, porque es una común y cualquiera. Es de las que venden hasta en la farmacia. Voy a ir a buscar y regreso. Pausa, volvemos. La primera vez que la vamos a conectar, yo tengo esta conexión, es bastante corta, hasta la pueden vender en cualquier tipo de ferretería, y encontré este tipo de, por ejemplo, una corriente más larga porque no llega, y por acá ya la tenemos puesta, y lo que vamos a hacer es darle el primer encendido. Uy, qué belleza, papá. Qué belleza. Esta sí es una máquina. Tiene un sonido ultra potente. Y mira qué me dijo ya. Aquí ya tengo mi Bluetooth encendido y me dice que si ya la quiero conectar, algo así como Fast Pair. La voy a vincular. Voy a esperar unos momentos. A ver si... Ahí está, listo. Voy a ver qué cosas nos ofrece. Lo voy a dejar en altavoz. Puede hacer que tu dispositivo Apple, Xiaomi, Huawei, el que sea, te va a aparecer diferente. Y tiene, al menos yo tengo la tecnología AAC. Y como yo ya la utilicé hace unos 20 minutos. Madre mía, qué sonido, qué sonido. Sí, ya está entrando en la noche, eso es bueno para que podamos ver sus funciones. Algo que me encanta es que esto es bastante sólido, ¿sí? Es de metal. Tenemos aquí un botón que dice Bass Boost. Mira, se desactiva. Y aquí tenemos también para ver si tenemos el Bluetooth o mantener el Bluetooth y, por ejemplo, emparejar nuestro dispositivo móvil. Ya tú lo vas a ir conociendo. Vamos a poner una canción, gente. Lo que pasa es de que por orden de copyright me pueden, por ejemplo, cerrar el video. Vamos a poner music. Ya tenemos la primera canción, ¿sí? Porque no puedo poner cualquiera por orden de copyright, me pueden silenciar el video, aunque no es igual que lo escuches físicamente, pero yo con un pequeño volumen que le di, santo Dios, voy a despertar a todos los vecinos. Vamos a probarla. Mira, pues aquí tengo pues una lista, una playlist de YouTube. Aquí no hay orden de copyright, solo basta de presionar aquí y va a empezar a sonar. Santo Dios. Bueno, ya teniendo ya esto ya puesto, lo que me doy cuenta es que aquí, por ejemplo, este botón, si lo mantengo presionado, voy a quitar, por ejemplo, las luces LED. Listo, ya las quité, lo mantengo presionado. Lo que va a pasar es que voy a poner las luces LED y está saliendo ese mensaje, ¿verdad? Y si voy girando la perilla, va a ir cambiando los mensajes. Aquí tenemos uno. Put your hands up, dice. Put your hands up. Y luego otra vez tenemos aquí más. Esta es otra. Ya te imaginas en la noche cómo se ve. Tenemos esto. Listo, mira cómo baila.
Tenemos esto. También esto. Ah, qué cool. Tenemos esto también. Ok, me la quiero comprar, pero ¿cuál es el precio? Bueno, actualmente en Guatemala esta maquinota, esta bocina, vale alrededor de 5,249. Sí, ese es el precio. Y si lo dividimos en dólares, saldría como $681 al cambio. Puede ser que en tu país esté más barato o puede ser que esté más cara la bocina. Pues considera eso. Pero lo que sí podemos ver es una fiesta móvil. Vamos a ver si conseguimos llevarla a algún lado donde no podamos interrumpir a los vecinos. Sigamos. Y estos son como muñequitos bailando. Luego esto. Se ve cool. Esto es para fiesta de cumpleaños. Mira qué bonito. Sí, no le doy volumen para que escuchen mi voz. Aquí tenemos otra luz LED. Y aquí a los laterales tenemos otras dos. Y otras pequeñitas justamente aquí en la parte de abajo. Total, ilumina como no te imaginas. De noche se ve increíble. Tenemos más. Vamos a ver. Esto, mira, como celebración. Y esto de corazones. Wow, qué lindo. Y listo. Make some noise. Más sonido. Hacer más sonido, joven. Listo. Hemos terminado ya con esto. Se ve increíble, sinceramente se ve increíble. El sonido Hay es algo mega curioso potente. aquí también. ¿Te das cuenta el flash que está ahí? También lo hace nuestro dispositivo móvil. Es que hay algo interesante aquí también. Si observas, tenemos un flash ahí, pero también en nuestro dispositivo móvil tenemos un flash. Es decir que va acorde a lo que vayamos a poner. Mira. Es increíble. Esto lo hace a través de la aplicación, sí, y dándole permisos. Instalas la aplicación y listo, ya tienes este efecto también en tu dispositivo móvil. Me encanta. Ahí va otra. No me va a silenciar YouTube este video porque son propias de YouTube, ¿sí? No puedo poner otro tipo de canciones. Mira esto, vamos a darle un poquito más de volumen. Vamos a hacer esto. Y es que solamente tengo un poquito de volumen, gente. Ya se imaginan todo el volumen. Es una tremenda joya. Hay algo interesante aquí también. Si observas, tenemos un flash ahí, pero también en nuestro dispositivo móvil tenemos un flash. Es decir que va acorde a lo que vayamos a poner. Mira. Es increíble. Esto lo hace a través de la aplicación, sí, y dándole permisos. Instalas la aplicación y listo, ya tienes este efecto también en tu dispositivo móvil. Si te das cuenta, tengo incluso mi nombre justamente ahí donde está dándose las letras, pero hay un soporte muy bueno. Abrimos la aplicación Play Store y se va a llamar LG Xboom. ¿Qué significa esto? Que vamos a poder editar todo, incluyendo el volumen, el ecualizador. Yo lo tengo en Sound Bass Boost, Standard y Custom. En Custom no hace nada. Mejor lo dejo así. Y también vamos a tener la oportunidad de, por ejemplo, control de iluminación. Aquí hay varios por cierto. Mira. Van a ir cambiando los que yo vaya seleccionando. Es como un control directo, ¿sí? Eso es celebración. Y mira cómo va a ir cambiando. Bueno, entonces, ¿cómo puedo yo agregar mi propio nombre? Nos vamos a editar aquí. Aquí tengo justamente este. Le damos aquí en botón más. Y luego aquí podemos poner cadena o imagen. Le voy a dar cadena. Y tenemos ingresar texto y tenemos alrededor de 40 caracteres. Aquí vamos a poner nuestro nombre, la leyenda que queremos poner. Por ejemplo, alguien se casó.
¿sí? Pueden poner ahí, no sé, el nombre de las dos personas y listo. También tenemos la velocidad, aleatorio, también tenemos cambio de color, en fin, todo eso nos ofrece. Qué bien, gente. Tengo una música ahí que no tiene orden de copyright, no hay problema. También tenemos, por ejemplo, anillo y luminoso. Aquí yo lo tengo ritmo visual justamente como está, pero lo puedo ir cambiando. Mira cómo se cambia. Celebración alegre, en noche, ruido de parlantes, de partes, dice, ruido de partes, pasión de juventud, también mi estilo. Yo lo dejo siempre así porque me gustó cómo se ve. Porque si para la canción, para eso, o para la voz y solo sigue el sonido, también se ve el efecto. Aquí tenemos también una selección de lista, por ejemplo, mis archivos de música, puedo seleccionar desde aquí mi música favorita. Tenemos DJ, aquí el DJ. Y también podemos ponerle sonidos. Listo, y aquí vamos a seleccionar uno. Dice graba fuente de sonido, ok. Voy a grabar uno, crear un efecto. Esta noche se bebe. Lo podemos seleccionar justamente, vamos a ver si lo puedo seleccionar. Esta noche se bebe. User 1. Siguiente, ok. No cancele la transferencia. Estamos haciendo una transferencia. Por ejemplo, esto es como para DJ. Estoy moviendo el dispositivo móvil porque así es como va a funcionar. Recuerden que la bocina es bastante grande y tal vez va a durar un poco el video, pero está muy informativo. Esperemos qué pasa. Listo, ya casi finaliza. Entonces, si queremos agregar un efecto como esos, justamente le pulso ahí en Rec y ya vamos a tener nuestro efecto. Yo le voy a dar aquí y ahora DJ y vamos a ver. Esta noche se bebe. Así es como funciona. Esta noche se bebe. Funciona bien, gente. Esto es como un efecto de DJ. También tenemos karaoke, pero como por ejemplo no tenemos un micrófono, no lo podemos ver qué opciones ofrece. También tenemos más configuraciones de producto y listo. Aquí nos da, por ejemplo, modo de reproducción, múltiple, manual de usuario, guía de audio, administrador automático de energía, encendido automático, información del dispositivo. Aquí nos da también opción a poder actualizarlo, pero no hay nada. Es decir, la versión de firmware en nuestro dispositivo, es decir, la bocina. Y aquí actualización de software es actualización de nuestra aplicación. Listo, he finalizado con esta aplicación. Incluso nos da la selección aquí para poder apagar nuestra bocina. Se ve increíble, sinceramente. Ya casi está entrando la noche. Muy bueno. Bueno, mi gente, hasta aquí hemos llegado. Vamos a seguirla probando. Si es posible, le vamos a hacer un review. Por lo que me di cuenta es que no trae para que tenga batería. Vamos a ver en estos momentos. Una batería recargable. Este es el manual de usuario, pero no lo voy a leer. Lo voy a desconectar aquí en tiempo real. A ver si tiene batería recargable. No, no tiene batería recargable. Siempre va a estar funcionando de esta manera. Entonces vamos a ver si conseguimos llevarla a algún lugar donde sea campo abierto y no interrumpamos para nada a la gente, porque definitivamente aquí es una colonia y vamos a tener problemas si le seguimos dando volumen. Así que ya lo saben, para las fiestas, para las bodas, esta es la ideal. Pesa un poco, sí, pero no importa porque tiene aquí esto que nos da una facilidad para poder movilizarla a cualquier lado. Siempre la levantamos y ya lo tenemos listo, mira. Ahí está, la puedo movilizar en cualquier lado. ¡Qué cool! Like si te gustó el video. Suscríbete. Nos vamos viendo en el próximo video. Chao, chao. Muchas gracias a los chicos de LG Guatemala. 1000 watts. Es una menuda máquina. Me encanta.